Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con figuras congruentes y figuras semejantes. Inicialmente veamos la definición de lo que es una figura congruente. Decimos que dos figuras son congruentes si pueden superponerse exactamente, coincidiendo en todos sus lados y ángulos. Ahora veamos lo que es una figura semejante. Decimos que dos figuras son semejantes si tienen ángulos iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Analicemos la primera definición sobre figuras congruentes. Decíamos básicamente que dos figuras son congruentes y en matemáticas podríamos decir que hablamos de congruencia cuando dos elementos son exactamente iguales en forma y tamaño, de modo que sus lados y ángulos coincidan en longitud y medida. En pocas palabras, cuando hablamos de figuras congruentes, lo que nosotros buscamos es que estas figuras coincidan tanto en longitud, medida, forma y tamaño. Dicho de otra manera, que todas sus medidas sean iguales. Si observamos, estos dos cuadrados cumplen exactamente con estas condiciones. Veamos ahora una nueva figura. Observemos que tengan la misma longitud y medida, la misma forma y el mismo tamaño. Si nos damos cuenta, se pueden superponer una encima de la otra y lo que visualizamos es que estas dos figuras también son congruentes. Analicemos una tercera figura. Hablamos de figuras congruentes cuando son realmente iguales en forma, dimensiones, tamaño, y podríamos decir de que todas sus medidas son iguales. Si observamos acá, estas dos medidas, cada una de ellas se podía superponer, o sea que seguían siendo congruentes. Observemos la siguiente figura que también es congruente con las anteriores figuras, y una forma de demostrarlo es porque sus ángulos en cada una de estas figuras es el mismo. Quiere decir que las tres figuras son congruentes. Cuando hablamos de congruencia, específicamente no tiene nada que ver el color, ¿no? Simplemente lo que nosotros miramos es forma, tamaño y que ojalá sus medidas sean iguales. Ahora observemos otras figuras que podemos hablar de que son congruentes porque tienen exactamente la misma cantidad de cuadritos, o sea, el mismo tamaño, la misma forma, la misma medida, y podemos decir que estas dos figuras son congruentes. Al igual de lo que dije anteriormente, no porque el color cambie, dejan de ser congruentes. Siguen siendo dos figuras congruentes independientemente si cambian de color. Aquí lo que es importante es que conserven su forma, tamaño y que sus medidas sean iguales. Ahora veamos lo que son las figuras semejantes. Decimos que una figura es considerada semejante a otra figura cuando tiene la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Observemos los siguientes ejemplos para entender mejor esta interpretación. Si vemos las figuras que nos encontramos a continuación, observemos que tienen la misma forma, aunque sus tamaños difieran bastante. Pero si observamos bien, sus medidas son proporcionales. Analicemos que además de eso cumplen de que tienen los mismos ángulos, o sea, podríamos decir que el ángulo de esta figura inicial, que se encuentra acá en un color fucsia, es muy parecida al ángulo que se encuentra acá de 90 grados de esta figura morada. Si observamos muy bien su forma, lo único que difieren es en el tamaño. Cuando sucede esto, hablamos de que estas dos figuras son semejantes. Tienen exactamente la misma forma, pero diferente tamaño. Y su tamaño es proporcional. Si observamos bien, esta figura morada es el doble de la figura fucsia, independientemente de que se encuentre esta en una rotación diferente. Pero las dos figuras son iguales en su forma, aunque sus tamaños sean totalmente diferentes. Ahora veamos otro ejemplo de lo que es una figura semejante. Observemos estas dos flechas y analicemos y comparemos sus dimensiones. Si observamos, la flecha menor es simplemente la mitad de la mayor, ¿sí? Y gráficamente podemos analizar lo siguiente, que este ángulo de acá es equivalente al ángulo de acá, de la parte final, forman un ángulo de 90 grados. Lo mismo, el ángulo de la flecha es equivalente, son iguales. Podríamos decir que estas dos figuras, por tener la misma forma y los mismos ángulos, van cumpliendo las condiciones de lo que es una figura semejante. ¿Qué faltaría por cumplir? El tamaño, que su tamaño sea proporcional. Si nosotros observamos acá, el tamaño de esta figura es de 7 cuadritos, mientras el de esta figura es exactamente el doble, de 14 cuadros. A lo ancho, este es de 2 cuadros, mientras este es de 4 cuadros. Podríamos hablar que sus medidas son proporcionales. Y la proporcionalidad está de 1 a 2. O sea, esta flecha acá es el doble de la flecha inicial. Veamos ahora otro ejemplo de lo que nosotros podemos considerar figuras semejantes. Si observamos bien, aquí tenemos dos triángulos. Sus ángulos son iguales. El ángulo de acá corresponde exactamente al ángulo de acá, y el ángulo de 90 grados, por ser triángulos rectángulos, podríamos decir que son figuras que tienen la misma forma y sus mismos ángulos. Adicionalmente, si observamos el tamaño de sus medidas
este tamaño es de 4 unidades acá y de acá es de 8 unidades, mientras si observamos la lateral acá, uno de los catetos mide 3 unidades, mientras este otro mide 6 unidades. Quiere decir que sus medidas proporcionales también son iguales. Si observamos bien, el triángulo morado es la mitad del triángulo azul, o sea que sus medidas son de 1 a 2, muy similar a los anteriores casos. Ahora veamos este ejemplo con otro triángulo. Si observamos muy bien, este cumple también la condición de ser figuras semejantes, porque tienen la misma forma, y analicemos que el valor de sus ángulos también es el mismo. Son dos triángulos rectángulos cuyos ángulos internos son iguales, varían en tamaño, tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos, pero sus medidas también son proporcionales. Si observamos aquí, este tiene 4 cuadros en la base, pero este tiene 3 veces esa cantidad, o sea son 12 cuadros en la base. Quiere decir que su medida proporcional es de 1 a 3. Esa es la medida proporcional. Si lo analizamos con el cuadro azul que estábamos viendo anteriormente, en este tenemos que estas dos figuras también son semejantes porque cumplen la misma condición. Tienen la misma forma, tienen las mismas medidas de los ángulos internos, son iguales, y podríamos decir que difieren en tamaño, o sea sus tamaños difieren pero son proporcionalmente iguales. Mientras este mide 8 unidades, este mide 12, quiere decir que su proporcionalidad es de 1 a 1.5. Difiere al anterior, pero si observamos está en un punto intermedio del triángulo anterior. Mientras en el anterior ejemplo hablamos de una proporcionalidad de 1 a 3, aquí hablamos de una proporcionalidad de 1 a 1.5. Sin embargo, siguen siendo figuras semejantes. Bueno, espero que te haya gustado esta información. Para tal efecto te dejo aquí algunos ejemplos por si decides realizarlos, y como siempre te agradezco por estar aquí en el canal y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.